Bueno, nuestra metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales está basada en el proyecto de construcción de carretera en Huaraz. Los integrantes somos Anguis Mogollón Florela Rosaura, Cam Guerra Juan Gabriel, Castro Ceballos Marisol Angélica, Quispe Franco Artur Helber. Bueno, lo que me ha tocado exponer en esta oportunidad, ingeniero, es con respecto a la calidad del suelo, respecto a la construcción de las carreteras en la carretera Gironica en Huaraz. Como componente ambiental tenemos en la calidad del suelo. ¿Cuál es su origen? Tenemos descrito 5 puntos, que es la construcción de carretera. Su impacto directo es la fragmentación del hábitat, y como tipo de impacto indirecto es el efecto en el borde de la vía fragmentada, donde se genera calor, humedad, radiación y viento. Nuestra técnica predictiva será que se realizarán mediciones de temperatura y humedad relativa con un termómetro, asimismo la velocidad del aire con un anemómetro en los bordes de las vías donde se genera este impacto. También tenemos otro origen con respecto a la calidad del suelo, es la construcción de drenaje. Un impacto directo es la generación de residuos sólidos de concreto. Un impacto indirecto es la obstrucción del transporte en las vías. La técnica predictiva es realizar un estudio previo del estándar de calidad ambiental, LSA, cuyo proyecto puede generar, para saber si el proyecto puede generar o no contaminación. También un origen es la construcción de veredas, construcción de sardineles y la señalización. Como construcción de veredas, pues impacto directo es la generación de residuos sólidos en construcción, y el indirecto es la obstrucción de transportes en las vías para peatones. También se recomienda como técnica predictiva realizar un estudio previo del SA. Para construcción de sardineles, pues el impacto directo es la generación de residuos sólidos en las construcciones, y el impacto indirecto es la alta polución. Como técnica predictiva monitoreará la contaminación ambiental de acuerdo a los parámetros de control CO2, CO, el porcentaje de humedad relativa, temperatura, formaldehído, presión, barómetro. Hay un instrumento capaz de medir toda esta polución y contaminación del ambiente por la construcción de sardineles. En cuanto a señalización, pues tenemos como impacto directo la generación de residuos sólidos de metales. Un impacto indirecto es la contaminación del suelo por pintura y disolventes. Se va a realizar un estudio previo también del SA estándar de calidad ambiental, en cuyo proyecto se tiene que evaluar si se va a generar o no la contaminación. Muchas gracias, ingeniero. Le paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Artur Quispe Franco. Continuando con el proyecto Reconstrucción de la carretera Huaraz, método descriptivo, se va a seguir evaluando los impactos ambientales. El componente ambiental es la disminución de la calidad del suelo. A continuación voy a presentar 3 orígenes. Eh, el primero es el manejo y almacenamiento de combustibles para maquinarias y equipos. Eh, para todas las maquinarias, como están en un terreno agrícola alejado de la ciudad, los camiones de combustibles van a ir a la obra, al proyecto, para abastecer los camiones. El tipo de impacto directo sería la contaminación del suelo por filtración de combustible. De todas formas, siempre hay un choque del roce del combustible con el suelo. El tipo de impacto indirecto para el manejo y almacenamiento de combustible sería la generación de minerales tóxicos en el suelo, pues cambia la estructura molecular del suelo. La técnica predictiva para estos impactos sería el análisis químico o ensayos de cromatografía. El segundo origen es el reciclado parcial o total de la superficie de rodamiento o pavimentación, ¿no? Como se conoce. El tipo de impacto directo sería el aumento de los niveles de ruido, pues estas máquinas son muy ruidosas, eh, hacen una contaminación sonora a los trabajadores o tanto como a los habitantes aledaños a la obra. Es recomendable usar el tapaoídos de seguridad, ¿no? Para los trabajadores o personas que estén cerca de este tipo de operaciones. El impacto indirecto sería el aprovechamiento de recursos. Bueno, esta técnica que se reaprovecha o se recicla el pavimento es una técnica llamada mezclado con emulsión bituminosa, 2,5%, ¿no? Ahorra hacer nuevo material, pavimentar nuevamente, ahí reduce contaminación. Y el aumento del nivel de ruido, su técnica predictiva es la medición del instrumento ambiental, más conocido como sonómetro, ¿no? Que calcula
que calcula los límites de ruido permitidos, ¿no? Bueno, y el tercer y último origen es las bases y subbases o compactación de suelo. El tipo de impacto directo sería la modificación del paisaje, ¿no? La topografía se va a modificar. La técnica predictiva sería la línea de investigación, indicadores de paisaje. Y el indirecto sería la modificación del drenaje natural, ¿no? Como ustedes saben, en época lluviosa, la misma ecosistema tiene su propio desfogue de agua, de caudal, ¿no? Por las lluvias, ¿no? Se va a modificar por la estructura y se va a crear un tipo de drenaje artificial para cuidar el ecosistema y también que no puedan perjudicar las vías que se van a reconstruir. La técnica predictiva sería el estudio de clima, suelos e hidrología. Muchas gracias. Paso a continuación con mi compañero. Buenas noches, en esta oportunidad me ha tocado a mí exponer sobre la calidad del aire. Vamos a ver el componente ambiental, ¿no? Y el componente ambiental es el aire. Uno de los puntos va a ser el origen, generación de gases de combustión de vehículos. Este tipo se da en nuestro proyecto de dos maneras, directo e indirecta, ¿no? De la manera directa es las partículas que se quedan en la atmósfera producto al movimiento mediante el carro, el medio de transporte, el cual se está trayendo, ¿no? Indirecto es la contaminación del medio ambiente de la zona, ya que estas partículas se quedan ahí. La técnica predictiva que nosotros proponemos o estamos evaluando es el tipo de suelo por el cual se va a traer y va a ser el recorrido el vehículo, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Si está asfaltado, si tiene trochas, ¿no? En base a los planos y todo eso se va a tener que hacer una medida, ¿no? Y bueno, la medida es en base a los planos, ver qué tipo de suelo es y también sobre todo las llantas de los vehículos tienen que ser pues para un suelo que puede ser con trocha o un suelo tal vez más asfaltado. El otro punto es generación de material particulado por el movimiento de vehículos, ¿no? Entonces, este material que va a ser, que se va a traer como puede ser arena, cemento o cosas como explosivos, dinamita, ¿no? Todos esos, al traerse en el vehículo, siempre va a ser el polvillo al descargar o al cargar o en el medio del vehículo, se va a generar pues esta contaminación. La contaminación es por la combustión, que es la parte directa, y la parte indirecta es la contaminación del aire, bueno, también, por qué no decir el medio ambiente, ¿no? Por donde se va a trasladar esto. La evaluación es evaluación de los gases que se generan. Para esto se va a utilizar en el proyecto un instrumento que se llama analizador de partículas finas. Este analizador, más adelante lo vamos a ver a través de fotos, cómo es el instrumento y cómo trabajaría en el medio ambiente, ¿no? Que es muy importante para este proyecto porque se va a generar partículas y contaminantes. El otro es generación de material particulado por el traslado de equipos. Directo, material que transportan los vehículos, ¿no? Indirecto, alta concentración del material tóxico. Evaluación de los gases también que se generan, el medidor de gases que se llama COB, ¿no? Es un medidor especial que mide estos gases. El otro es generación de material particulado por demolición de infraestructuras. Bueno, esto de acá de la manera directa es la dispersión de material como es polvo y polución, y de manera indirecta la contaminación alta, ¿no? Del polvo. Esta evaluación, esta técnica predictiva que nosotros pensamos poner dentro de nuestro proyecto del polvo y la polución en el medio ambiente es a través de un instrumento, ¿no? El medidor de polvo PCE-PQC-13U mide la concentración de partículas en el aire. Esta contaminación indirecta es alta, ¿no? Generación del material por el retiro de la infraestructura. Esta generación va de la mano con la infraestructura que se va a demoler, ya que este retiro de material no solamente genera polvo, sino que genera residuos, ¿no? Entonces, directo es residuos que quedan en el medio ambiente, indirecto contaminación del aire por el polvo. Y se piensa
técnica predictiva, evaluarlo a través de estos residuos de polvo y residuos de material a través de un medidor de partículas PCE PQC 10EU, ¿no? Como podemos ver aquí, estos equipos de medición de partículas, para su referencia, estos equipos también son conocidos como medidor de contaminación, indicador de contaminación, medidor de polvo, medidor de partículas suspendidas, contador de partículas, contador de polvo. Estos son equipos completos, son equipos muy avanzados en los cuales son muy importantes para los proyectos, ¿no? Porque van a medir la cantidad de partículas que hay en el aire, van a medir la cantidad de gases o la generación de gases, qué tipos de gases se están encontrando en el medio ambiente que pueden más adelante afectar, ¿no? a la comunidad, o se puede cargar esa zona de gases y de polvo, ¿no? Bueno, esa es mi parte. A continuación. Buenas noches, mi nombre es Fiorella Anguis. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre calidad del agua. En este caso, el componente ambiental va a ser agua superficial. En primer lugar tenemos el origen por desbroce. El tipo de impacto que generaría sería directamente la afectación de la calidad del agua e indirectamente el desvío del agua hacia la población más cercana. Una técnica predictiva que se podría aplicar serían los modelos de dispersión de contaminantes en el agua. Otro tipo de impacto sería de origen por la construcción de veredas. El tipo de impacto que generaría sería directamente, modificaría el caudal del agua e indirectamente sería la afectación de los acuíferos. Técnica predictiva que podría usarse sería el método de caudal básico para la determinación de caudales en mantenimiento. Por otro lado tenemos la construcción de sardineles. Directamente generaría el impacto de generación de lixiviados, y la técnica predictiva sería que todos los líquidos con carácter contaminante en los vertederos deben ser tratados antes de ser vertidos en una superficie. En el proceso del tratamiento se deben tener en cuenta las características del lixiviado, así como la ubicación del vertedero. También tenemos la construcción del drenaje, que generaría un impacto directo, generación de residuos sólidos inorgánicos, por ejemplo metales, e indirectamente la generación de minerales tóxicos en el agua. Una técnica predictiva sería el tratamiento de aguas residuales mediante diferentes procesos que existen, ¿no? Y por último sería el consumo del agua, que generaría un impacto directamente afectando el agotamiento del agua dulce, que se utiliza para el consumo humano, como sabemos. Y una técnica predictiva pues sería hacer un estudio previo del estándar de la calidad del agua. Eso sería todo por mi parte. Gracias.